trazar las gráficas de las siguientes funciones definidas sobre su dominio natural e indicar dominio, imagen, intersecciones con los ejes, y después el conjunto de ceros, positividad, negatividad, imagen, intervalo de crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos. Un montón de cosas tenemos que hacer para cada una de estas funciones. Entonces, vamos a arrancar con la primera, 2 a la x. ¿Qué tipo de función es 2 a la x? Exponencial. Una exponencial. Entonces, f de x igual 2 a la x, es una función exponencial. ¿Cuál era el dominio? Reales. Los reales. Todos los reales. Recordemos que la exponencial la puedo calcular sobre todos los reales. Lo único que tengo es restricción en la base. imagen, ¿no? En la base. Claro, después la imagen de esa exponencial, ¿cuál va a ser? ¿De 0 al infinito? ¿Cero incluido? No, sin incluir. No, Bien, no porque ningún x que ponga acá va a hacer que esta potencia sea 0, ¿no? Entonces, la imagen es de 0 a más infinito. Sin incluir. Y la restricción, decía, para las exponenciales es que la base de la exponencial tiene que ser mayor a 0, porque si es una base negativa, por ejemplo, un número negativo, no lo puedo elevar a un medio, porque eso significaría raíz de un número negativo. Entonces, para poder hacer las cuentas tranquilo y quedarme tranquilo de que puedo hacer siempre las cuentas, es que la base tiene que ser mayor que 0. Y en algunos casos aparece también la restricción distinto de 1 para la base, pero en ese caso, por ejemplo, 1 elevado a lo que sea da 1, entonces lo puedo siempre calcular. Lo único que en vez de obtener una exponencial como la que vamos a ver ahora, obtendría una recta horizontal. Ahora después se lo pongo en GeoGebra y lo vamos a ver. Esta función exponencial, ¿se acuerdan si era o sea, qué tipo de función exponencial era? Había dos tipos de funciones exponenciales. ¿Creciente, pues? Creciente, exactamente. Sí, la pregunta es amplia, pero a ver también qué decían, era de las funciones tipo creciente. La exponencial venía pegada al eje X, pasaba por el 0, 1, y después crecía, ¿sí? Hacía este crecimiento exponencial justamente. O sea, este punto es el 1, pasaría por 1, 2, no sé si lo tengo acá, el 2 estaría por acá, entonces sería 2, perdón la escala, pero suelo armar los gráficos al revés. Primero pongo bueno, y acá estaría el 1 medio, para menos 1, para menos 1, 2 a la menos 1, se da vuelta el número, me quedaría 1 medio, ¿sí? Pasaría por esos 3 puntos. Función exponencial, viene pegada al eje X, el eje X funciona de asíntota horizontal. La asíntota significaba que la función, para cuando la X toma valores hacia menos infinito, la función toma, o sea, se parece mucho al eje X. Eso significa que si estamos, por ejemplo, por acá, me voy con el eje X, ¿no? Me voy por el eje X, todo por acá, como si estuviese por acá. Acá estaría el menos 500. La función se parece tanto, tanto, tanto como yo quiera, ¿sí? O sea, son prácticamente lo mismo. No se llegan a tocar, porque la imagen no incluye al 0, pero están muy pegaditas, muy pegaditas. Entonces, la función para valores de x muy hacia la izquierda, serían muy chicos, grandes en valor absoluto, pero muy chicos, la función se pega al eje x, muchísimo, hasta que en un momento se empieza a despegar así y hace esto, ¿no? Acá es donde tiene el comportamiento asintótico, esto de que se pega hacia el eje x y se parecen tanto como yo quiera, ¿sí? Eso significa que sea asíntota horizontal, hacia el menos infinito, ¿sí? Es que tiene este comportamiento. ¿Ok? Función exponencial, ¿qué más me piden? Intersecciones con los ejes coordenados. Intersecciones con el eje X no tiene, con el eje Y ya la tengo acá.
en el 0, 1, ¿no? Intersección con eje Y, 0, 1. Recuerden que para calcular las intersecciones, por ejemplo, con el eje Y, le doy el valor 0 a la X. Las intersecciones con el eje X, le doy el valor 0 a la Y. En este caso no le puedo dar el valor 0 a la Y porque no está incluido en la imagen. ¿Sí? O si le doy el valor 0 a la Y, no encuentro ningún valor X, tal que ese 2 a la algo me dé 0. O sea, tengo que reemplazar por 0 la X para calcular el eje X, la intersección. Tengo que reemplazar por 0 la Y para la intersección con el eje X. O sea, en definitiva, igualar a 0 o tomar X igual a 0 para intersección con eje Y. ¿Sí? O sea, si yo busco la intersección, fíjate acá, si busco la intersección con el eje Y, lo que estoy, o sea, el valor que yo conozco es el de X, que vale 0, con eje Y. Si busco la intersección con el eje X, el valor que conozco es el de la Y, que es el 0. ¿Sí? En este caso, esta función no va a tener intersección con eje X, entonces ni la busco. ¿Sí? Buenísimo, gracias. Nada. Para cada una de las siguientes funciones, determinar si los tiene conjunto de ceros. Bueno, si calculé las intersecciones antes, el conjunto de ceros es obviamente el conjunto de las intersecciones con el eje X, o de las raíces. Positividad, negatividad, esta función lo podemos anotar así. Conjunto de ceros vacío. Me parece que me está sacando otra vez, ¿me escuchan? Sí, profe, se escucha. Perfecto. Tengo miedo de que me Por saque ahí de se así. corta, pero se escucha. Bueno, conjunto de ceros no tiene, o sea, esto es vacío. Conjunto de positividad, desde menos infinito hasta infinito, la función está positiva, o sea, todo R. Y conjunto de negatividad, vacío también. ¿Sí? La imagen ya la calculamos. Intervalos ¿Qué de sería el crecimiento. conjunto de ceros? Las raíces. Ah, ok, gracias. Raíces. Intervalo de crecimiento. Acá, bueno, esta es fácil también. Lo podemos anotar así, intervalo de crecimiento e intervalo de decrecimiento. No sé si hay una anotación específica para esto, pero intervalo de crecimiento, esta también es creciente para todos los reales. Así que R acá, vacío acá. La función un poco fácil esta también. Máximos y mínimos no tiene, porque como esta decrece, siempre, o sea, hacia el menos infinito siempre se está pegando al eje X, pero no llega a ningún valor mínimo, no tiene mínimo. Y acá pasa lo mismo, esta función siempre crece, entonces no tiene máximo. Y ahí ponemos, no tiene máximo ni mínimo. ¿Sí? Bien. Para graficar 3 a la menos x, ¿qué podemos hacer? Dar vuelta y cambiarle el signo al exponente. Un tercio a Claro, la dar X. vuelta a la base y le cambiamos el signo al exponente, entonces graficaríamos un tercio a la x, que es una exponencial también, pero ahora la base está entre 0 y 1, por lo tanto es de las decrecientes. Perfecto. Función logaritmo, acá tenemos un logaritmo de base mayor a 1, porque es base e, entonces es creciente, y acá tenemos logaritmo en base a un cuarto, o sea, un logaritmo decreciente, porque la base está entre 0 y 1. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bien. Y después tenemos las funciones seno y coseno. Vamos a hacer así rápidamente. Vamos a poner seno de x, coseno de x. Porque si tienen que armarse una tabla de valores, van a necesitar lo siguiente. Los valores del seno de x y el coseno de x para algunos valores, aunque sea, y después los otros se los pueden copiar. Para 0,
para pi sobre 6, pi sobre 4, pi sobre 3 y pi sobre 2. Esta tablita no estaría de más que se la aprendan. Y ahora vamos a ver algunas cosas. El seno de 0 vale 0 y el seno de pi sobre 2 vale 1. Recordemos, circunferencia trigonométrica. Si tengo un ángulo de 0, estoy acá. La coordenada y es 0 para este punto. Y la coordenada x es 1, porque es el radio de esa circunferencia, ¿no? Para pi sobre 2 estoy acá. Entonces la coordenada y es 1 y la coordenada x es 0. Entonces la coordenada y, que corresponde al seno, es 1, la coordenada x, 0. ¿Sí? Esto lo podríamos pensar como si fuera la coordenada y la coordenada x. Y después hay una reglita, que es la siguiente. De 0 hasta 1, voy incrementando. 0, 1, 2, 3, bueno, llegué 1. Acá se le puede poner 4, pero no importa. Y después se divide todo esto por raíz de 2. Es una reglita para armar la tabla, simplemente. ¿Sí? Y acá se pone lo mismo, pero cruzado. Acá sería... Ah, no, perdón. Ya me estaba confundiendo. Esto se toma así. Esto se toma raíz de todo completo. Raíz de todo completo, no. Pero... ¡ay! Por eso no me gustan las tablas. Ni estas cosas de memoria. Se toma al revés. Se toma primero la raíz y después se divide por 2. Raíz de 1, raíz de 2, raíz de 3, y después se divide por 2. ¿Sí? Obviamente que esto, raíz de 1 es 1, así que me queda un medio. Y después estas sí se ponen cruzadas, raíz de 3 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, y un medio. ¿Sí? Ahora sí. Esta tablita es como si fuera tablita súper importante para acordarse de memoria de seno, coseno. ¿Sí? ¿Y la tangente qué es? Tangente de x, simplemente me tengo que acordar que es... En pi sobre 2 da 1, o sea, da el contrario de lo que daría... Ah, no dije En nada. coseno, ¿sí? Sí. Seno sobre coseno. La tangente de x se calcula como seno sobre coseno. O sea, por ejemplo, si tengo que hacer tangente de 0, es 0 sobre 1. O tangente de pi sobre 6, un medio sobre raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Si se fijan, por ejemplo, yo tengo acá el de pi sobre 3, ¿no? Este sería el ángulo de pi sobre 3. Acá da un medio, y acá va a estar un poquito por debajo del 1, ¿no? Raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Y si estoy acá en pi sobre 6, me va a dar raíz de 3 sobre 2 acá, o sea, el coseno, raíz de 3 sobre 2, el pi sobre 6, y un medio para el seno. ¿Cómo me acuerdo yo cuál es cuál? Con estos dos ángulos. O sea, ¿cuál es el de pi sobre 6 y pi sobre 3? Perdón, ¿cuál es un medio? ¿Cuál es raíz de 3 sobre 2? Yo me fijo en pi sobre 3, está por acá. Si ustedes se fijan, un medio, y este valor que está más cerca de 1 es raíz de 3 sobre 2. Pi sobre 6 está acá, es el coseno, me da raíz de 3 sobre 2, y el seno me da un medio. ¿Sí? Pi sobre 4 da lo mismo en los dos, raíz de 2 sobre 2, y después, bueno, 0 y 1 dan en los extremos, ¿no? Sería
Eso cada uno se lo acuerda medio como mejor puede, en realidad. ¿Para qué hicimos esto? Para hacer un esbozo de la gráfica de, vamos a hacer la del seno de X. Vamos a graficar igual seno de X. Entonces, el seno de 0 vale 0. En general, para graficar, ponemos algunos valores. Seno de 0 vale 0. Seno de pi sobre 2 vale 1. Por acá. ¿Dónde está el 1 acá? Seno de pi sobre 2. Si me vengo acá hasta pi, el seno vuelve a valer 0. ¿Sí? Estoy acá. En pi vale 0. Entonces pi vale 0. Hago un cuarto de vuelta más. Acá. Esto es pi sobre 2. 2 pi sobre 2, 3 pi sobre 2. En 3 pi sobre 2, o 3 medios pi, vale menos 1. Porque estoy acá abajo. Esto es menos 1. ¿Sí? ¿Me van siguiendo cómo construir la gráfica del seno? Esto si necesitan hacer alguna cuenta, esto para graficar me viene al pelo, pi sobre 2, pi, 3 medios pi, y 2 pi, sería la vuelta completa, vuelvo a estar acá, vuelve a dar 0 el seno. Esto es 2 pi. ¿Cómo es para el otro lado? Exactamente igual. 0, menos 1, 0, 1, ¿sí? Entonces 0, menos 1, pues me da 0, después me da 1, ¿sí? Algo así, ¿no? Donde acá tenemos menos pi sobre 2, menos pi, menos 3 medios pi, y así. Entonces la gráfica me queda uniéndola con un trazo lo más suave posible, algo así. Y esto se repite indefinidamente. Indefinidamente. ¿Sí? Algo así la gráfica del seno de X. Una cosa interesante. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Una cosa interesante es que esta función es una función impar. O sea, el seno de menos x es igual al opuesto del seno de x. Eso lo podemos ver en la circunferencia trigonométrica, más allá de que acá se ve la simetría respecto del origen. Fíjense este punto, a través del origen está acá, ¿sí? De pi sobre 2, y en menos pi sobre 2 dan valores opuestos, ¿sí? En la circunferencia trigonométrica puedo ver, por ejemplo, este sería el ángulo de x, el ángulo de menos x estaría acá abajo, ¿sí? Menos x. Y entonces, para este ángulo el seno me da esto, y para este ángulo el seno me da el opuesto, ¿sí? El seno de menos x es el opuesto al seno de x, ¿sí? Y en cambio el coseno, ¿qué pasa con el coseno? El coseno de este ángulo da lo mismo que el coseno de este otro ángulo, ¿sí? Son iguales. Por lo tanto, el coseno de No, menos x me da lo mismo que el coseno de x, entonces esto es par, o sea, el coseno es par y el seno es impar. Bien. ¿Qué queremos hacer con todo esto? Me dice, a partir de la gráfica de las funciones, bueno, vamos a definir, porque me salta directamente a la exponencial otra vez,
para hacer las traslaciones y corrimientos y todo. Entonces vamos a definir nosotros los corrimientos y las traslaciones. Vamos a poner acá transformaciones. Transformaciones de una f de x, o sea, de una función. Ahora vamos a volver sobre esto, pero en realidad para justamente aplicarle las transformaciones. La idea de este práctico hasta acá era recordar la gráfica de las funciones, de la función exponencial, de las funciones trigonométricas, que si no las habían visto, por eso volvimos a definir todo esto, hicimos la tabla de valores solamente para ver la gráfica, y después aplicarle a estas gráficas las transformaciones. ¿Sí? Un poco largo hasta acá, pero la parte de funciones trigonométricas, si hay gente que no la vio, necesita verla, ¿sí? Necesita repasarla. Entonces, por lo menos darle una orientación, que yo calculo que en esta hora que estuvimos hablando de funciones, van a necesitar más de lectura y más de tiempo de procesarlo. Muy difícil de procesar funciones trigonométricas en una hora. Entonces, por lo menos que se lleven una vista de la gráfica, una vista de por qué dan los valores que dan. Estos valores en realidad tienen su explicación, pero por lo menos para ver la tabla esa de valores. Y ahora lo que vamos a hacer es la definición de las transformaciones de una función. Entonces, nosotros vamos a ver, si no me equivoco, son 4 grupos de transformaciones, 4 cosas que le podemos hacer a una función. Capaz que me estoy equivocando en el número, pero anda por ahí, donde cada transformación se la vamos a aplicar o a la x o a la función. Y es muy importante determinar a qué se lo estamos aplicando, si a la x o a la función. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Las transformaciones que vamos a ver nosotros son, vamos a poner una f de x, entonces dada una función f de x, podemos entonces, lo primero que vamos a hacer es sumar un número. Antes de ver multiplicar es un poquito difícil, vamos a ver tomar el opuesto. Esto es muy de nota, o sea, como si fuera un apunte, ¿no? No hay nada demasiado riguroso acá. Tomar el opuesto. Después, y obviamente ahora vamos a ver de qué estamos hablando cuando decimos sumar un número, tomar el opuesto. Vamos a hacer tomar el valor absoluto. Vamos a ver también multiplicar por un número. Y déjenme ver si no estoy olvidando nada. No, perfecto. Esos son los 4 grupos de transformaciones que vamos a ver
y que vamos a utilizar para poder graficar funciones que de otra forma serían muy complicadas. Por ejemplo, voy a poner acá una función. Si están copiando, esto no lo copien, pero imagínense tener que graficar, por ejemplo, esta función. F de x igual 1 menos el módulo del logaritmo natural de x menos 3, o del módulo de x menos 3. O sea, una porquería, acá el módulo, ¿no? Una porquería, realmente. Esta función, 1 menos el módulo del logaritmo natural del módulo de x menos 3, lo vamos a poder graficar. Ni hablar que podría haber, fíjense que acá ni siquiera estoy multiplicando por ningún número. O sea que estoy haciendo transformaciones de menos. Pero esto, ahora no lo podemos graficar, ni de casualidad, y después de esta clase, o por lo menos después de esta clase, y espero que la próxima, no mucho más, sí la vamos a poder graficar. ¿Por qué? Porque nos vamos a basar en una función de las que vimos antes, una exponencial, una logarítmica, una homográfica, una seno, coseno o tangente, y le vamos a aplicar alguna de estas transformaciones, o una combinación de ellas. Entonces, a partir de esa combinación de transformaciones, vamos a poder graficar funciones realmente muy complicadas, o que de otra forma sería muy complicado. Incluso hacer una tabla de valores para esas funciones son espantosas. ¿Sí? Entonces, dijimos, a una función le podemos sumar un número. Y yo dije al principio, antes que nada, que las transformaciones se las aplicamos o a toda la función o solamente a la x. Eso significa, se lo tomo a toda la función, sin dejar nada fuera, o se lo hago solamente a la x, pero en cada x que aparezca. ¿Sí? Eso también es importante. Si le hago una transformación a la x, se lo tengo que hacer a todas las x que aparezcan. Si no, puedo obtener como resultado cualquier cosa. Entonces, sumar un número sería, a partir de esta función f de x, obtener, por ejemplo, f de x más un cierto valor, pongámosle k. Esto sería una de las transformaciones, y la otra sería, en una cierta función, calcularla, en vez de sobre x, calcularla en x más h, ponele. ¿Sí? Y entonces vamos a ver qué le produce sumarle un número a una función. Entonces, pensándolo un poco, antes de irnos para otro lado, pensándolo un poco, a ver si podemos deducir cuál es el efecto de la transformación antes de verlo gráficamente. Voy a poner acá un gráfico. Ustedes tienen que tener una imaginación espectacular para que todas las rayas sean derechas. Les juro que yo tengo buen pulso. No puedo. Ahí está. Tengo el pad torcido, entonces. Mirá cómo mejora. Ahí está. Suponete que estos son los ejes. Y tenemos esta función así. ¿Sí? ¿Qué efecto le producirá sumarle un número? Observen que el número se lo estoy sumando a los resultados de la función. ¿Sí? F de x son los resultados de la función. Entonces, por ejemplo, si a este número que está, a este punto que está acá, me da como resultado, por ejemplo, 1, esta transformación significaría sumarle k a ese número. ¿Sí? Y eso Sí. pasa con todos los Entonces puntos se de va a la desplazar gráfica. sobre el eje Y. Exacto, se va a ir hacia arriba. Por ejemplo, si el número es positivo, Claro. a este punto se va a trasladar k unidades hacia arriba. Y si k es negativo, o sea, le resto un número positivo, le resto 3, por ejemplo, se va a ir 3 unidades hacia abajo. Entonces, la transformación
va a ser mantener la gráfica exactamente igual, pero K unidades hacia arriba. K unidades, en realidad, si K es positivo, se va K unidades hacia arriba, y si K es negativo, se va hacia abajo. ¿Sí? Se traslada verticalmente K unidades. ¿Se entiende? Entonces, esto podemos decir que es una traslación vertical de K unidades, ¿no? Ojo, porque acá pasa, o sea, acá también hay una traslación, pero ya no es vertical. La traslación acá es horizontal, los adelanto yo, pero ¿qué pasa? Sí. Pensemos lo siguiente, si la función para x igual a 3 me daba este valor, al hacer x más algo, por ejemplo, x más 1, este Me va a valor, correr hacia la derecha. este valor lo voy a obtener no para 3, x más 1. Este valor lo voy a obtener ahora para 2, porque 2 más 1 es 3, y entonces la función en 3 vale por acá. Este valor que está acá, si es, no sé, para x igual a 5, ahora lo voy a obtener para x igual a 4, porque 4 más 1 me da por acá. ¿Se entiende? O sea, si este valor es más 1, se está trasladando toda la función una unidad, pero hacia la izquierda. Acá decía x más 1, y se traslada 1 hacia la izquierda. Se traslada en sentido opuesto a lo que nuestro razonamiento diría. Porque nuestro razonamiento dice, como el número es positivo, se traslada hacia la derecha. Bueno, no. ¿Por qué? Porque estoy obteniendo esos valores de la función, pero para x menores. O sea, cuando la x es más chica, obtengo el valor de la función que yo estaba buscando, ¿no? Supónganse, este valor de la función lo obtengo para un valor más chico, si esta h es positiva. Entonces, esta es una traslación horizontal de h unidades, pero si este número es positivo, es h unidades hacia la izquierda, y si este número es negativo, h unidades hacia la derecha. ¿Sí? O sea, si acá dice x menos 3, este valor lo estoy obteniendo, supónganse que lo obtengo para x igual a 8, lo voy a obtener para cuando x menos 3 me dé 8. O sea, para x igual a 11. 11 menos 3 me da 8, entonces se me está yendo por acá, este valor de la función. ¿Sí? Se me está yendo 3 unidades hacia la derecha. Voy a hacer lo siguiente. Voy a abrir GeoGebra. Y un poquito de paciencia. Esta traslación es un poco antinatural, diría uno, pero también lo podemos pensar en que si estamos tomando x más algo en la función, lo que estoy haciendo es modificando los valores del dominio. ¿Sí? Pensemos lo siguiente, primero y principal. Esta transformación a mí me genera una nueva función. ¿Sí? Esta función azul, si yo le aplico una transformación del tipo f de x más k, estoy generando una nueva función, que es esta roja que está acá arriba. Esta nueva función tiene otra fórmula. ¿Sí? Por ejemplo, si es x cuadrado, la f, esta será x cuadrado más 3. ¿Sí? Es otra fórmula. Esa es una nueva función. Que modifica la imagen, como lo acabamos de ver, o sea, me dan valores para los mismos x, me da valores más arriba o más abajo. ¿Sí? Esta función, esta nueva función,
me está modificando los valores de entrada en la función. O sea, me está modificando los valores del dominio. ¿Sí? Cuando yo pongo x más 2 acá, estoy tomando otros valores en el dominio. Por ejemplo, si la función es, habíamos dicho, si yo tengo esta función, x cuadrado, y le aplico una transformación de este tipo, por ejemplo, si, bueno, esto sería f de x, ¿no? F de x, vamos a pasar, voy a hacer esto que es horrible, no me gusta, pero queda así. Si yo ahora hago f de x más 2, voy a tomar lo siguiente, voy a poner, donde tengo la x, le pongo x más 2. Y esta es una nueva función, cuyos valores están modificados con respecto a esta, desde el dominio, porque obtengo los mismos resultados que esta otra función, pero para distintos valores de x. ¿Se entiende? O sea, acá, por ejemplo, esta función vale 0 cuando x vale 0, y esta función vale 0 cuando x vale menos 2. O sea, un valor hacia la izquierda, con respecto a esta. ¿Sí? Otro caso donde veo esto es en las funciones del logaritmo, por ejemplo. Si f de x es logaritmo natural de x, f de x menos 3 sería logaritmo natural de x menos 3. Esta función logarítmica, así, ¿no? Acá vale 1, o sea, para 1 vale 0, y esta es logaritmo de x. Esta función, acá tengo paréntesis, esta función también es una función logarítmica, pero tiene un desplazamiento. Y fíjense que acá, ¿cuál es el dominio? El dominio de esta función, ¿cómo lo calculo? X menos 3 mayor a 0. Perfecto, x menos 3 tiene que ser mayor que 0, porque el argumento del logaritmo tiene que ser positivo. Entonces, x tiene que ser mayor que 3. O sea que es una función exponencial, perdón, una función logarítmica, pero ahora va a arrancar con la asíntota vertical, que antes era el eje y, ahora está en el 3. ¿Sí? Entonces, es una función exponencial, dale con la exponencial, logarítmica, y en vez de pasar por el 1, va a pasar por el 4. Fíjate que cuando x valga 4, esto me da 4 menos 3, 1, logaritmo de 1, 0. Entonces, este mismo valor lo obtengo para el 4. O sea, lo obtengo 3 unidades hacia la derecha en la función. ¿Sí? La gráfica, la curva, es exactamente la misma, pero se obtiene para distintos valores de x. Obtengo los mismos resultados, pero para distintos valores de x. Por eso es una traslación horizontal. Porque cuando aplico esta transformación, que es sumarle un número a la x, lo que estoy haciendo es cambiando los valores de x, no de los resultados de la función. Estudiando el dominio puede ser la forma más fácil de darse cuenta si es hacia la derecha o hacia la izquierda. Observen lo siguiente. Vamos a poner ahí, GeoGebra, vamos a poner la función logaritmo de x, que la teníamos recién, f de x igual logaritmo natural de x. Ahí está. Ahora voy a crear otra función, que va a ser la función g de x, igual a f de x más un número a. A ver si me deja. Claro que sí, perfecto. O sea, g de x es la función f de x, perdón, f de x, no sé si lo están viendo ahí, f de x más un número. Si ese número es 1, como está acá, x más 1, la función roja es exactamente la misma que la función verde,
pero trasladada una unidad hacia la derecha, hacia la izquierda. ¿Sí? Si el número es 5, por ejemplo, bueno, 5 se me va muy lejos, si el número es 3, estoy trasladando 3 unidades hacia la izquierda, a la función verde. ¿Sí? La asíntota vertical pasa a estar en -3. ¿Sí? Entonces, logaritmo de x más 3 Profe, es ¿siempre va a igual. pasar eso que si A es mayor a 0 se va a mover para la izquierda Sí, y viceversa? por eso lo estamos viendo en esta parte, porque eso pasa con todas las funciones. Fíjate que ahora voy a cambiar la función de base. Voy a poner, en vez del logaritmo de x, voy a poner x cuadrado. Mirá, x cuadrado. X más 3 es esta función roja acá. Es la misma función que la verde, pero trasladada 3 unidades hacia la izquierda. ¿Sí? Y eso pasa con todas las funciones. Sí. Mirá, pongo acá e elevado a la x. Igual que antes. La función verde es la original, la roja es la nueva. Es una traslación de la verde 3 unidades hacia la izquierda. ¿Sí? ¿Se ve bien? Esa transformación Sí, pasa con, profesor. buenísimo, pasa con todas las funciones. O sea, si yo le sumo un número a la x, y ese número es positivo, la función nueva es una traslación de la original 3 unidades. Tantas unidades como yo le sume a la x. ¿Sí? Vamos a poner acá una nueva función h que sea la función f de x, más un cierto número b le vamos a poner, para no usar el mismo. O sea, a la función le estoy sumando, ¿sí? Le estoy sumando, pero a toda la función ahora. O sea, a los resultados. Esta sería la primera transformación que vimos. Le sumo un número, por ejemplo, 2. Pero ahí está. Entonces, es la misma función verde, pero 2 unidades hacia arriba. Y esto, por supuesto, se va a mantener así si yo le pongo e a la x o le pongo, no me está dejando, ahí está, no sé, 5x cuadrado más 2, no sé. ¿Ven? Esta función, esta verde es 5x cuadrado más 2. Si yo ahora reemplazo la x por x más 3, tengo esta función roja. Y la función, fíjate que es 5 por x más 3 al cuadrado, o sea, donde tengo la x le puse x más 3, más 2. Y esta función es 5x cuadrado más 2, más 2. O sea, le sumé este número b y se fue 2 unidades más arriba, ¿sí? Sea la función que sea la que yo ponga acá, vamos a poner seno de x, mira, así ven la gráfica de seno de x acá. Qué feo se ve eso. Seno de x, si la traslado 3 unidades hacia la izquierda, me aparece esta otra. Acá es difícil de ver, pero fíjense lo siguiente. Este punto que está acá, está 3 unidades hacia la izquierda, o sea, está acá. ¿Sí? Ahora se va a ver mejor. Desde acá la trasladamos 3 unidades hacia la izquierda. ¿Se ve? 3 unidades hacia la izquierda. ¿Sí? O si le resto 1, por ejemplo, se trasladaría una unidad hacia la derecha. ¿Sí? Y si ahora, en vez de restarle 1, le sumo 2, se me trasladó 2 unidades hacia arriba. ¿Sí? Desde la función original, seno de x más 2 es ese corrimiento de 2 unidades hacia arriba. ¿Estamos bien? Traslaciones Sí, verticales vamos y bien. horizontales. Perfecto. Vamos a volver entonces a nuestro bloque de notas. Lo voy a limpiar un poco. Ahora debería
salir un poquito más sencillo, porque la parte más complicada de ver es la traslación horizontal, de que por qué se corre en sentido contrario. Fíjense que la traslación vertical salió enseguida. Ahora, veamos. Borro todo. Ajá. ¿Qué pasa si tomo el opuesto? O sea, si ahora la nueva función la armo tomando el opuesto del número. O sea, el opuesto del número no. Tomando el opuesto significa tomar el opuesto de toda la función, o sea, a los valores que me da la función le tomo el opuesto, o la calculo sobre los valores opuestos. Algo así sería, ¿no? Tomar el opuesto, si la función es algo así, suponete que es, voy a tratar de hacer alguna sencilla, algo así. Poner que esa es la función, ¿no? Si yo digo, ahora la nueva función que yo voy a generar se arma a partir de esta función, pero cambiándole el signo a las imágenes, o sea, el resultado que dio acá para este x, si me daba 3, ahora va a ser menos 3, o sea que en vez de estar acá, va a estar acá abajo. Este número que está acá, el resultado de la función es 5. Si le pongo un signo menos adelante, me va a dar menos 5, me va a dar por acá abajo. ¿Se ve? Entonces, lo que voy a obtener es una simetría, se va a hacer algo así, donde todos los números van a estar reflejados respecto del eje X, ¿sí? Es decir, este número que está acá, ahora va a estar a la misma distancia del eje X, pero hacia el otro lado, ¿sí? Porque para el mismo valor de X, lo que me daba en la función, en la nueva función me va a dar el opuesto. Eso significa esto, ¿sí? Entonces, esto es una simetría de eje X. Y en este caso, ¿qué voy a obtener? Si yo a la función, perdón, si a la función si la función era algo así, vamos a ponerla así para hacerlo más sencillo. Si el valor en la función original lo obtengo para x igual a 1 y me da 0, por ejemplo, en esta función lo obtengo para menos 1, ¿sí? Y me daría 0 también. Si para este valor de x la función me da esto, para este valor de x, ahora me lo va a dar en el opuesto. Eso significa tomar f de menos x. Si acá este valor de la función lo obtengo para x igual a 3, ahora lo voy a obtener para x igual a menos 3. ¿Sí? Si este valor lo obtengo para x igual a 1/2, ahora este mismo valor lo obtengo para x igual a menos 1/2. ¿Sí? Entonces me da una simetría, ahí va, una simetría de eje Y. ¿Sí? Lo que obtengo es una simetría de eje Y, o respecto del eje Y. ¿Sí? Vamos a verlo en el GeoGebra. Vamos a sacar esta. Vamos a cambiar la función. Vamos a poner, por ejemplo, o sea, una función cualquiera. Voy a poner voy a hacer trampa. Voy a poner una función así.
A ver si da algo potable. Algo no está bien. ¿Por qué no está bien? Dale. ¿Puedes creer? Bueno, ahí está. Entonces, vamos a tomar, por ejemplo, la función y de x, que sea menos f de x. ¿Ven? Esta función tiene, para los mismos valores de x, resultados opuestos. O sea, para lo que vale en x igual a 2, la función verde vale por acá abajo, entonces la nueva va a valer por acá arriba. Esto es menos f de x. ¿Sí? Y si yo tomo la función j sería f de menos x, ven que me da una... Fíjense que la función es una nueva función. Entonces todo lo que está en verde no es parte de la función azul, es una función nueva, la azul, que se obtiene como una simetría respecto del eje y de la función verde. Este valor lo obtenía para este valor de x, ahora lo obtengo para el opuesto, o sea, para este positivo, ¿sí? En la función azul. Este valor que obtenía en la función verde, por ejemplo, para x igual a 2, ahora lo obtengo para x igual a menos 2, acá. ¿Sí? Mismo valor de y lo obtengo para valores opuestos en x. ¿Sí? Sí, profe, vamos bien. Bien. De nuevo, eso pasa con cualquier función que yo le ponga acá. Logaritmo de x, eso sería logaritmo de menos x, piensen en el dominio de esta. Logaritmo de menos x son los x que hacen que menos x sea positivo, o sea, todos los negativos. Y esta mantiene el dominio, pero los resultados van a ser opuestos. ¿Sí? Bien. Volvemos. Después tenemos las últimas dos, que serían tomar el valor absoluto y multiplicar por un número, que producen distintas transformaciones también. Entonces, tomar el valor absoluto de un número, pero de un número no, de toda la función, o tomar el valor absoluto solamente en la x. O sea, calcular f de módulo de x. Ponerle valor absoluto a toda la función hace que los valores que eran positivos me dan lo mismo. O sea, el módulo de los resultados, o sea, si los resultados de la función son positivos, el módulo me da lo mismo. Y aquellos valores donde la función me daba negativo, ahora al aplicar el módulo me da positivo. Entonces, me va a estar produciendo algo así. Supóngase que esto viene así. Entonces, como acá la función es positiva, estos valores se van a mantener. O sea, la nueva función que voy a dibujar con azul sería la que sería el módulo de f de x. Este valor, todos estos valores se mantienen. O sea, toda esta rama de la función se mantiene. Este pedacito de acá, como es positivo,
o sea, son valores positivos en y, también se mantienen. Estos valores que eran negativos en la función f, ahora van a ser positivos, o sea, se van a reflejar respecto del eje X y va a aparecer algo así. ¿Sí? O sea, se hace una simetría respecto de eje X, del eje X, a todos aquellos valores donde la función daba negativo. ¿Sí? Esto es, se mantienen los, o la gráfica que está por encima del eje X, y lo que está por debajo se refleja, o sea, se le hace una simetría, refleja respecto del eje X. ¿Sí? Todo lo que está por debajo del eje X pasa a estar por encima. Y aplicarle el módulo solamente a la X es un poquito también engañoso. Aplicarle el módulo solamente a la X le produce lo siguiente. Si la función es algo así, ¿Se anulan los valores a la izquierda? exacto, porque ahora la función se va a calcular solamente sobre números positivos. ¿Sí? La función se va a calcular sobre números positivos. Entonces, donde la X es positiva, se mantiene. Pero no solamente se anulan los valores de la izquierda, sino que, por ejemplo, si la función, o sea, si yo tomo valores negativos de X, la función me va a dar resultado lo mismo que me da para los valores positivos. O sea, si en X igual a 1 me daba esto, ahora eso mismo lo voy a obtener para X igual a menos 1 también. Y lo mismo, para X igual a 15 me daba esto, para X igual a menos 15 me va a dar lo mismo. ¿Se entiende? Entonces, la nueva función va a ser una función par. Una función que es simétrica respecto del eje Y, donde la parte de los X positivos coincide con la función original, con f, y la parte de los X negativos es una simetría respecto del eje Y de la parte de los X positivos. ¿Sí? O sea, esta parte, esta rama se pierde en la función nueva. En esta se mantiene la gráfica para X mayores o iguales que 0 y se hace, vamos a poner así, se hace una simetría respecto del eje Y. De estos mismos valores, ¿no? O sea, de esta misma gráfica. O sea, vamos a poner acá entre paréntesis, se hace par. Y uno me puede preguntar, ¿y qué pasa con esta parte de la gráfica? Se pierde. No se tiene en cuenta. ¿Sí? Vamos a verlo en GeoGebra. Por ejemplo, vamos a tomar la función
A ver. Vamos a arrancar desde esta función, que es una función que tiene parte por encima, parte por debajo del eje X, y parte a la izquierda y a la derecha del eje Y. Entonces, vamos a tomar primero vamos a crear una función que sea, no sé, la función k de x, igual al módulo de esa función. A ver cómo era, módulo de, esta es g. Ahí está. ¿Ven? Miren lo que pasó. Si yo borro la función g, me quedo con esta parte. Es decir, lo que estaba por encima del eje X se mantiene. Le apliqué el módulo a toda la función. O sea, los resultados de la función donde eran positivos se mantienen. Donde eran negativos, se hacen positivos. O sea, todo lo que me daba negativo, cuando le aplico el módulo, se hace positivo. Entonces, esta rama, este pedacito de la función, se le hace una simetría respecto del eje X. Y se viene a parar acá arriba. ¿Sí? E incluso, fíjense que se generan estas puntas, ¿sí? Porque acá no hay un trazo suave ni nada, sino que viene así y se hace una simetría, lo que haya. ¿Sí? Vamos a hacer otra función que sea el módulo en la X, o sea, la función L de X, que va a ser igual a G, pero con el módulo en la X. Ahí está. ¿Ven? Esta rama se pierde. Esto, o sea, lo que está para x mayores que 0, se mantiene. Y se le hace una simetría respecto del eje Y. Se convierte en una función par. ¿Sí? Esta es la función módulo de x en la g. O sea, la función g, pero le apliqué el módulo en la x. Y fíjense que se lo apliqué solamente en la x. La función era el logaritmo de x más 2, y yo se lo apliqué solamente en la x. El más 2 sigue siendo más 2, está ahí afuera. ¿Sí? El módulo está aplicado solamente en la x. ¿Estamos bien? Sí, sí. Última. Multiplicar por un número. ¿Qué produce multiplicar por un número? Primero, igual que siempre, multiplicamos, por ejemplo, por un número k a toda la función, o multiplicamos por un número k, un número h, solamente a la x. ¿Sí? Le podemos poner a, h o k o c, lo mismo. ¿Sí? Si multiplico a toda la función, estoy diciendo, por ejemplo, si acá me daba 2, ahora me va a dar, si multiplico por 2, ahora en vez de darme 2, me da 4. ¿Sí? Profe, Sí. Profe, se está viendo el GeoGebra. Ah, perdón. Me vuelvo. Ahí está. Multiplicar por un número. Dije, multiplico por K o multiplico por H. Es lo mismo, ¿sí? Acá le podría haber puesto C o le puedo poner H también o K. Lo mismo. Pero lo importante es que estoy multiplicando solamente a la X acá. Le voy a poner, no me gusta la H ahí. Ya está, lo dejo así. No borro más nada. Voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer un grafiquito explicativo y después nos vamos a GeoGebra un poco más prolijo. Entonces, si tengo mi función, sería algo así. Vamos a pensar que acá pasa también por 0. Está así. Entonces, ¿qué supone multiplicar por un número a la función? Estoy multiplicando a los resultados de la función. Supónganse que multiplico, dije por 2, vamos a poner por 3. Si acá vale 1, ahora va a valer 3. Va a estar por acá.
Si acá vale 3, ahora va a valer 9. O sea, no subió 3 unidades, porque si acá valía 3, ahora vale 9. Si acá vale 0, ¿cuánto? O sea, multiplico por 3, ¿cuánto vale la nueva función? Si acá vale 0, multiplico por 3 al resultado, Queda igual. queda igual, sigue siendo 0. Si acá vale 0, 3 por 0, 0. Si acá vale, por ejemplo, menos 2, ahora vale menos 6. Entonces lo que me está produciendo no es una traslación, sino ¿qué cosa? ¿Se ve bien? ¿Qué le produce esto a la función? Como que tira un Se estiramiento. Exacto, crecimiento. es un estiramiento. La estoy estirando y en sentido vertical. Es un estiramiento vertical. En realidad se dice estiramiento o compresión, porque si en vez de multiplicar, por ejemplo, por 3, lo que sí vamos a hacer es lo siguiente. Le voy a poner K acá para definir un solo número, ¿sí? Y acá voy a decir multiplicar por un número K positivo. Ahora explico por qué. Entonces, esto es un estiramiento vertical, porque si el número es mayor que 1, por ejemplo 2, o sea, se va a estirar. Pero ojo, que si el número es un medio, en vez de irse para arriba, por ejemplo, este valor se va a venir acá abajo, y va a estar como más chiquito, y este valor también se va a comprimir, ¿sí? Si el número está entre 0 y 1, la gráfica se va a comprimir. Entonces es un estiramiento o compresión en sentido vertical. Esto es estiramiento o compresión en sentido vertical. Y acá, si multiplico por un número, y bueno, ¿qué pasa si es negativo? Nada, es un estiramiento o compresión sumado a un cambio, o sea, a una simetría de eje X. ¿Sí? Acá estoy multiplicando por menos 1. ¿Sí? Entonces, si el número K por el cual yo multiplico es negativo, son dos transformaciones. Una sería el estiramiento y otra sería la simetría respecto de eje X. ¿Sí? Por eso acá directamente lo definimos para K mayor que 0. Entonces, acá, si multiplico a la X, también vuelve a ser engañoso porque, por ejemplo, si este valor yo lo obtenía para X igual a 3, vamos a suponer, uy, vamos a hacer lo siguiente. Digo, supongamos que estoy multiplicando por 2 a la X. Entonces, si este valor que está acá, yo lo obtengo para X igual a 4, y estoy multiplicando la X por 2, este valor en la función lo voy a obtener para X igual a 2, porque 2 por 2 me da 4, y el valor de la función en 4 es este. ¿Sí? ¿Se ve? Este valor que está acá, que es 0, lo obtenía, no sé, para X igual a 2. Ahora lo obtengo para X igual a 1, porque 1 por 2 es 2, y el valor de la función en 2 daba 0. Entonces lo obtengo para X igual a 2. ¿Se ve? Entonces, lo que voy a generar multiplicando un número por un número acá, es que si ese número es mayor a 1, la función se va a comprimir. Bueno, acá en realidad esto llega hasta por ahí, ¿sí? Se va a comprimir en sentido horizontal, y si el número es un medio, o sea, entre 0 y 1, se va a expandir o se va a estirar en sentido horizontal. Pero en sentido contrario, de nuevo, a lo que nuestra razón diría. ¿Sí? Acá también es un estiramiento, estiramiento, estiramiento o compresión, pero compresión
en sentido horizontal. ¿Sí? Vamos a ver en GeoGebra cómo afecta. Por ejemplo, hoy tenía una función un poco más linda, que era esa. Vamos a poner x. Digamos, x al cubo. Menos 5. Me fue. Ah, porque tengo. Ahí está. Me agarró una cosa. Ahí está. Entonces, puse acá una. No. Ahí está. Esta función está linda para estirarla, comprimirla, entonces vamos a hacer la nueva función. Vamos a redefinir alguna de estas, total, ya no las necesito estas. Vamos a poner f de x por el número a, o sea, este sería multiplicar en la x, y este sería, vamos a definir, este sería multiplicar a la función por b. Multiplico la función por b. ¿Sí? Entonces, si yo multiplico a la función por 2, ¿sí? ¿Ven lo que pasa? O sea, multiplico la función por 2. Fíjense que esta es la función y lo estoy multiplicando por este número que aparece acá. O sea, por 2, ahí estaría multiplicado por 2. ¿Ven que se estira verticalmente? Si lo multiplico por 0,5, ven que se comprime. Cuanto más cerca de 0 está el número porque yo multiplico, más se comprime. ¿Sí? Obviamente que por 0 me da 0. Y claro, cuando multiplico por un número negativo, aparece lo que yo decía, además de la compresión o estiramiento, aparece la simetría respecto del eje X. Vamos de nuevo. Multiplico por un número mayor que 1, se estira. En sentido vertical. Entre 0 y 1 aparece la compresión. ¿Sí? En la otra función tengo la x multiplicada por 2. X multiplicada por 2. ¿Ven? Y se comprime, ¿sí? Se comprime a la mitad, o al doble, depende de qué lado me pare. Pero si multiplico por un número mayor que 1, se comprime. Se comprime todo lo que yo quiera. ¿Sí? Y si multiplico por un número entre 0 y 1, se estira. Se estira, se estira, se estira, obviamente hasta llegar a 0. ¿No? Se estira. Y si me paso, estoy obteniendo la simetría respecto del eje Y por haber multiplicado por menos 1 en la X. O sea, haberle cambiado el signo a la X. ¿Sí? Fíjense que multiplico por menos 1, es una simetría respecto de GI. ¿Sí? Estiramiento de compresión. Este no se usa tanto, pero aparece. Entonces tienen que saber que si multiplico a la X, obtengo una compresión o estiramiento en sentido horizontal. Si multiplico a toda la función, en sentido vertical. Bien. Son las 8. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomarnos 15 minutos. No, 15 no. Hasta... Sí, 15 minutos. ¿Les parece? Bueno, dale. Nos tomamos 15 Dale, minutos. profe. Dale, profe. Porque me gustaría, aunque sea, que veamos algo de funciones homográficas, así pueden continuar con eso también. Dicho sea de paso, lo de Dale. funciones
lo de funciones homográficas no es otra cosa que una función nueva a la cual le vamos a estar aplicando todas estas transformaciones. ¿Sí? A la misma función le vamos a aplicar traslaciones horizontales, verticales, y los estiramientos y compresiones en realidad van a aparecer, pero después lo vamos a ver más vale como de ajustes de la curva. ¿Sí? Después lo charlamos si quieren. 15 minutos, estamos, y 20 de nuevo. ¿Sí? Ok. Dale, Y dale. ya con eso después los dejo. Ahora sí. Graficamos el logaritmo de x. X menos 1, le estoy restando 1 a la x, o sea, se traslada una unidad hacia la derecha, porque le resto 1, pensemos en el dominio, serían los x menos 1 mayores que 0, entonces x tiene que ser mayor que 1. Ahí veo que en vez de ser mayor que 0, es mayor que 1, por lo tanto, se traslada una unidad hacia la derecha. Misma gráfica, entonces acá pasaría por 2, este sería 1, y esta es la gráfica de logaritmo de x menos 1. Ahora, esta gráfica que está acá, le aplico el módulo a toda la función. Entonces, aplicar el módulo a toda la función significaba, todo lo que está por encima queda como está. Acá está la asíntota de 2. Todo lo que está por encima queda como está. Lo que está entre menos 1 y 2, que está acá en negativo, cuando le aplico el módulo se hace positivo. Entonces viene así. ¿Sí? Y por último, a esta función, ya sería el último paso, acá tengo la asíntota, le pongo un signo menos, o sea, le cambio el signo a toda la función. Toda la función me daba positivo, entonces ahora me da todo negativo. ¿Sí? Si la función me hubiese dado todo negativo, ahora me daba positivo. En este caso, como la función venía por acá arriba, le hago una simetría respecto de gx y va a venir por acá abajo. ¿Sí? Donde me da 0, y donde daba negativo, perdón, donde daba positivo, me da negativo ahora. ¿Se ve? Esto que está acá pasa a estar negativo, porque era positivo, le puse un signo menos, pasa a estar negativo. ¿Sí? Y esta sería la gráfica final. Esta es menos módulo del logaritmo de x menos 1. ¿Sí? Sí, perfecto, Gustavo. Algo así sería lo que nosotros les estamos pidiendo. En algunos casos pueden hacerlos todos los gráficos en uno solo, pero sí o sí deberían usar distintos colores, porque imagínense, si yo hago todo esto con color azul, es un espanto. Y no se lee nada. Y si no lo hacen así por separado, como lo hice yo. Entonces, algo así sería lo que nosotros le estamos pidiendo. Un caminito donde vamos haciendo transformaciones paso a paso, y después ese mismo caminito hecho en gráficos. Bien. Tenemos acá abajo, ¿puedo borrar esto que acabo de hacer? Profe, ¿me sabe decir hasta dónde tendríamos que llevar para la próxima? Porque me tengo que retirar. Yo ahora quiero explicar lo de funciones homográficas, como para que puedan hacer todo. En teoría, deberían hacer todo el práctico entre hoy y el viernes. No creo que llegue a explicar todo, por ejemplo, esto de esta forma, no creo que lo llegue a explicar, pero por lo menos, si llegás aunque sea hasta el primero de las funciones homográficas primeras, más que contento me quedo yo. Ya es un montón, mira. La verdad que ya es un montón. Bien, sería más o menos hasta por ahí. Después si llegamos a ver algo más, igual en la clase que viene vamos a estar corrigiendo seguramente algunos ejercicios, porque esta clase fue palo y palo. Bien, ahora sí. Funciones homográficas. La función homográfica de base, 1 sobre x. ¿Por qué digo de base? Porque nos vamos a basar en esa para construir el resto de las funciones. Entonces voy a compartir GeoGebra, voy a graficar 1 sobre x, todas estas funciones, todas estas funciones se pueden ir, esto se puede ir.
Y entonces vamos a construir f de x igual 1 sobre x. Esa es la función 1 sobre x. Para 1 vale 1, para 2 vale 1/2, para 3 vale 1/3, ¿sí? Porque es 1 sobre x. Para menos 1 vale menos 1, ¿sí? Función impar, se ve la simetría respecto del origen. Si acá le cambio la x por menos x, el menos se lo puedo poner adelante, entonces me aparece el opuesto de la función. Y corro esto. Me aparece la simetría respecto del origen, y esta es la función que nosotros tomamos como base. ¿Por qué? Porque la función homográfica tiene dos ecuaciones, así como la cuadrática, la ecuación general sería a por x cuadrado más b por x más c. La función homográfica tiene como ecuación general la siguiente. Es un valor a sobre x, bueno, 1 más b, más c. Esta es la ecuación general de una homográfica. Si una función es homográfica, se puede escribir de esta forma. Fíjense que la función 1 sobre x, a vale 1, b vale 0 y c vale 0. También la función homográfica tiene otra forma de ecuación, que es el cociente de dos funciones lineales. A por x más b sobre c por x más d. ¿Sí? C y d, para que no sean exactamente iguales, las funciones lineales. Fíjense que en este caso tenemos el cociente de dos funciones lineales, y si quiero ver esto como una función homográfica, a valdría 0, b vale 1, para que me parezca ese 1 acá arriba, c vale 1, para que me parezca la x, y d vale 0. ¿Sí? Si tengo eso sería 0x más 1 sobre 1x más 0. En definitiva esto es 1 sobre x. ¿Se ve? Entonces, esta función también la puedo escribir de esta forma. Esta forma por ahí la vamos a dejar para la clase que viene. Ahora me interesa que veamos esta. ¿Por qué? Porque con todo lo que vimos antes, graficar una función homográfica cualquiera es muy fácil. Porque si yo tengo, por ejemplo, igual, vamos a arrancar con una sencilla, 1 sobre x menos 1 más 3, ¿qué va a hacer respecto de esta función? Una traslación de 3 unidades hacia arriba, o sea, fíjense que los dos ejes son asíntotas, asíntota vertical y asíntota horizontal, entonces me puedo trasladar el centro ese de las asíntotas 3 unidades hacia arriba, y 1 hacia la derecha. ¿Sí? Este menos 1, habíamos dicho que cuando me aparecía menos 1, lo traslado una unidad en sentido contrario a lo que yo pensaría, 1 hacia la derecha. De hecho, fíjense que este punto, el 0, 0, en realidad acá el 0 no lo puedo poner, y acá no puedo poner el 1. O sea, el 1 acá. ¿Sí? ¿Se ve? Entonces, ese 1 estaría acá. Y por ahí pasarían las dos asíntotas, la vertical y la horizontal. ¿Sí? Asíntota vertical, asíntota horizontal. ¿El uno de arriba en algo? ¿Cómo? El Este uno 1 de de arriba. arriba. Y ahora vamos a ver. Por Ok, ahora, perdón. fíjate que es 1 sobre x, y esto es 1 sobre x menos 1, o sea que es la misma función trasladada hacia arriba y hacia la derecha. ¿Sí? ¿Qué pasa si Claro. ese número no es 1? Ahora lo hacemos. Y bueno, y después me quedan las dos ramas con respecto a estos dos nuevos ejes, que sería algo así, ¿no? Está medio cachivache, pero esa sería la nueva función, ¿no? Donde yo traslado hacia arriba y hacia la derecha. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a borrar mis dibujos y lo voy a hacer como corresponde, porque para eso tengo GeoGebra. Pero la idea era que vean la traslación hecha así.
Entonces, voy a poner g de x va a ser a sobre x más b, entre 1, y todo esto más c. Perfecto. Y ahora dije, acá este valor, este a sería 1, este sería menos 1, el valor de b, y el c vale 3, ¿sí? Según lo que yo puse acá. Ahí está. ¿Ven? Según lo que yo puse acá, pero ahí está. Según lo que puse acá, en esta función a vale 1, b vale menos 1 y c vale 3. Entonces pongo a1 va b menos 1 y c vale 3. Fíjense que aparece la gráfica donde yo la había dibujado antes y los ejes, o sea, las asíntotas serían igual c y x igual menos b. ¿Qué me parece? X igual. Perfecto. Esto vamos a dibujar con línea punteada. Y esta. ¿Sí? Lo que yo decía, el punto 0, 0 se traslada al 1, 3. 1 hacia la derecha, 3 hacia arriba. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, ¿en qué me afecta el 2? ¿Sí? ¿En qué me afecta? Bueno, ahí están las dos gráficas juntas, y se ve que las dos ramas, o sea, estas son gráficas de hipérbolas, se llaman, son hipérbolas, y se ven que las ramas son iguales, exactamente iguales, pero trasladadas, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos ahora la función, estamos, ¿no? La función igual 2 sobre x. Vamos a graficar esta, 2 sobre x, o sea, a vale 2, a vale 2, b vale 0, y c vale 0. ¿Qué le va a producir ese 2 ahí arriba? ¿Qué piensan? ¿La aleja del origen? La va a alejar del origen, sí, es verdad, pero en realidad yo lo puedo pensar, o por lo menos para interpretarlo, como que es lo siguiente. Este 2 sobre x sería 2 multiplicado por 1 sobre x. O sea, estoy multiplicando por 2 a esta función. Habíamos dicho que multiplicar por 2 lo que hace es un estiramiento en sentido vertical, ¿sí? Entonces, el 2 sobre x me genera un estiramiento en sentido vertical, ¿sí? Este punto que está acá pasa a estar, en vez de 2, en 4, ¿sí? Este punto que está acá, en vez de en 2, en 4. Este punto que está acá pasa a estar acá, el doble de altura, ¿sí? Pero claro, ¿Se en puede la estirar gráfica... menos que uno? Sí. Por ejemplo, si yo me voy entre 0 y 1, ven que se acerca, por ejemplo, entre 0 y 1 lo que estoy haciendo es una compresión. Pero por la característica misma de la gráfica, en realidad, en vez de verlo como una compresión o un estiramiento, lo vamos a ver simplemente como que se aleja del centro de
del centro de las hipérbolas, del centro de las asíntotas, ¿sí? De la gráfica, o se acerca si el número está entre 0 y 1. ¿Sí? ¿Y qué pasa si es negativo? Y se refleja respecto del eje Y o respecto del eje X, en realidad ahí es indistinto por la característica misma de la gráfica también. Por ejemplo, menos 1 sobre X, ahí está, es la misma que 1 sobre X, pero reflejada. ¿Sí? Reflejada sobre el eje X o sobre el eje Y. Es indistinto porque es una función impar. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, si el número es negativo, vamos a definirlo más específico de la gráfica de la homográfica, para la redundancia. Si el número A, ese número que está arriba, es mayor que 1, la gráfica se aleja del centro ese. ¿Sí? Se aleja del centro. Si está entre 0 y 1, se acerca al centro. Si el número que está ahí arriba, el número A, es negativo, en vez de aparecer la gráfica en primer y tercer cuadrante, va a aparecer en segundo y cuarto cuadrante. ¿Sí? Por esta simetría que se produce. Y después pasa lo mismo, si el número es más grande o sea, en valor absoluto, más grande que 1, por ejemplo, ahí sería 3 el valor absoluto, está más alejado del centro que la función 1 sobre x. ¿Sí? Bien. Una más. Profe, ¿cómo dijo? Si A es menor que 1, la gráfica que... Si A es menor que 1, o sea, está entre 0 y 1, la gráfica se acerca al centro. ¿Sí? ¿Se ve? Se acerca al centro, se acerca al punto donde se encuentran las asíntotas. Vamos a hacer una más, y ya con esto cortamos. Supongamos tenemos la gráfica de I igual 3 sobre X menos, vamos a poner acá, más 1, menos 5. Menos 5 no, menos 2, así no se me va tan lejos. ¿Esto qué es? Una gráfica que está respecto de 1 sobre X, por este 3, más alejada del centro. ¿Sí? Pero la gráfica es prácticamente igual, cualitativamente igual. Y el centro, o sea, las asíntotas, se encuentran una unidad hacia la izquierda, o sea, en menos 1, una unidad hacia la izquierda, y 2 hacia abajo, en menos 1, 2. Ahí se encontrarían las asíntotas. Por lo tanto, vamos a graficar 3 sobre X más 1 menos 2. Fíjense, las asíntotas están en menos 1 y en menos 2, se encuentran ahí, y la gráfica entonces es esa. ¿Sí? Y esa es la gráfica. Fíjense que si yo borro 1 sobre X, la gráfica es prácticamente igual. Por eso se llaman homográficas, porque son cualitativamente todas iguales. ¿Sí? Sobre todo para hacerlas a mano. Para hacerlas a mano, lo único que puedo hacer para diferenciarlas es ajustar la gráfica, por ejemplo, con estos puntos. Ajustar la gráfica con las intersecciones con los ejes. ¿Sí? Pero básicamente se tienen la misma forma. Cuando las grafico bien, correctamente, una al lado de la otra, veo que hay una diferencia, veo que esta es como más apretada con respecto a esta. Pero la verdad que si yo no las veo juntas, se ven prácticamente iguales. ¿No? Sí, sí, sí. Sí, sí. Bien. Una última cosa, y no pienso hacer más nada, sino que simplemente mencionarlo. ¿Cómo paso de esta forma a esta?
¿Cómo creen que pasó? De esta forma a esta forma, la ecuación. O sea, si me piden, por ejemplo, esta ecuación que tengo acá. Esta. Me dicen, pasarla a la forma esta. ¿Cómo paso? ¿De acá? Acá. Algo así. A ver. No lo voy a hacer, así que no se asusten. ¿No se imaginan? Para nada. ¿No? Bien. Resolviendo la cuenta. Acá tengo un ¿Multiplicación? menos. ¿Eh? Resolviendo la multiplicación. La No. resta. La resta. Ah, la resta, perdón. Claro, común denominador, resuelvo la resta. Obviamente que el común denominador sería x más 1. Resuelvo la resta y obtengo esta forma de la ecuación. Súper fácil. Súper fácil. Para pasar de esta forma, o sea, de esta forma general a esta otra, tengo que resolver esta suma que aparece, suma o resta, que aparece acá. Ya para pasar de acá a acá, es un poquito más trabajoso, porque tendría que hacer la división y escribir esto que es una función racional impropia de la forma de polinomio más función racional propia. Eso lo vimos en elementos. ¿Sí? Pero para pasar de acá a acá, tengo que hacer eso. Tengo que dividir y escribirlo como polinomio más función racional propia. Fíjense que esto es una función racional propia porque el denominador, que es de grado 1, tiene grado más grande que el numerador. Y esto es una función racional impropia porque tienen el mismo grado. Eso deberían tenerlo más o menos fresco, por lo menos los que hicieron elementos el cuatrimestre pasado. Aunque bueno, obviamente, después lo vamos a practicar, lo vamos a resolver y lo vamos a hacer, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Ha gustado, clarísimo. Bueno, me alegro. Nos vemos el viernes. Si el miércoles tenemos clase de consulta, ¿sí? A la mañana y a la noche, Ok. como todos los miércoles. Cualquier cosa nos escriben en el foro, nos pueden preguntar por mail.